Hola chavales, estamos aquí en 9 más, estamos aquí para hacer el resumen de la All of Gen News Black. Y bueno, antes de nada permitirme hacer un poquito de spam, que os voy a comentar que ayer subí un vídeo del modo Pro Cyclist y bueno, os dejaré una tarjetita para que lo veáis. Para la gente que no le gustan los resúmenes largos que suelo hacer yo, vamos a hacer primero un resumen cortito y luego un largo para hablar un poco de las estrategias. Pues bien, primero hay que decir que esta carrera, por si no lo sabíais, tenía 200 kilómetros. ¿Por qué lo digo? Porque es bastante importante ahora para hacer el resumen, que más o menos los primeros, digamos, 120 kilómetros, como ahora mismo es en el PCM, lo que estáis viendo ha sido de mucho viento y de bastante lluvia. En los primeros 120 kilómetros ha habido una escapada que no vamos a repasar, pero por ejemplo había dos corredores de Movistar, que ya hablaremos en el resumen largo lo que me parece eso. Y bueno, ¿por qué esa primera escapada se ha venido abajo? Por las inclemencias del tiempo, porque como había viento intenta hacer abanicos, que luego se han acabado haciendo. Una vez cuando quedaban más o menos 80 kilómetros se han reintegrado todos los equipos y ya no había, vamos, un pelotón bastante, a ver, pequeño de unas 50 unidades, pero ya la fuga ya estaba echada para abajo. Luego cuando quedaban 70 kilómetros de ahí ha salido digamos, la escapada definitiva, aunque algunos corredores se han caído como otros. Vamos a hablar de la escapada definitiva, que era Tim Declercq, Lampard, Stuyven, Frison, Mateo Trentin, Magnussen y Craig Andersen. Bueno, pues de aquí se han ido cayendo. Esto es el resumen corto, como estoy hablando. Y bueno, en el Campbell-Moore, pues bueno, ahí ha habido una. Lampard, sobre todo, ha puesto un ritmo bastante interesante junto Stuyven y Lampard. Los dos han puesto un ritmo bastante interesante y se han quedado ellos solos en la subida, aunque a unos pocos segundos estaba solo Craig Andersen, que al final les han cogido. En el grupo en L2, por así decirlo, estaba por ejemplo Mateo Trentin persiguiéndolo por si podía cogerles, pero al final no les ha cogido. Y cuando quedaban más o menos 2 kilómetros, Yves Lampard ha lanzado en seco un ataque y solo ha sido capaz de seguirle Jasper Stuyven. Ahí se ha quedado el corredor danés Sole Craig Andersen de Sunweb y se han disputado finalmente la victoria entre Jasper Stuyven y el corredor del de Kuning, Lampard, y finalmente ha ganado Jasper Stuyven. Este es el resumen corto, que la verdad es que ha sido bastante bueno. La carrera se ha decidido a unos 70 kilómetros, que es cuando estos corredores han lanzado un sprint. Y bueno, ahora vamos a hacer el resumen largo, el que me gusta a mí, que vamos a desgranar un poco todo. Voy a decir lo de Movistar. Bueno, primero hay que lamentar que aquí ha habido 3 bajas, por lo menos las que yo echo de menos. Por ejemplo, en el Alpecin Fenix han sido bajas de última hora Sacha Modolo y sobre todo Matthew Van Der Poel, que hubiera dado mucho protagonismo. Lo de Sacha Modolo, lo del italiano no lo tengo muy claro, pero lo de, por ejemplo, Van Der Poel sí que sé es una gripe. Y luego el tercer corredor que hoy he echado en falta es el español Iván García Cortina. La verdad es que se le ha echado bastante de menos, porque podría haber estado ahí, sobre todo con los primeros 120 kilómetros ahí con la lluvia y los abanicos. Hubiera estado bastante curioso, y ha decidido que en estas primeras clásicas de la temporada no va a disputar junto al equipo y se está preparando desde casa para participar en la París-Niza. Así que esas para mí son las primeras 3 pérdidas bastante importantes, sobre todo la de Van Der Poel y la de Iván García Cortina. Y vamos a empezar a hablar de la carrera por el principio. Si no habéis visto vídeos míos, los resúmenes suelo lo apunto en un cuadernillo y por eso me oís pasar las hojas. Vale. Pues a ver, aparte de las bajas, primero ha habido una escapada que ahora veremos entre Manuel Eboaro, Luis Mas, perdón, Jorgensen, Leisen y Passens, ¿vale? Aquí tengo un sentimientos reencontrados, porque si nos vamos al equipo Movistar, luego hay que decir que Ron Lance, dentro de lo malo, hasta por ejemplo en el grupo luego final que ha llegado con Stefan Kunz en el Chalas, y que ha estado bastante bien, ¿vale? Pero digamos que un equipo como Movistar tenga que estar en la escapada de 5 corredores de una clásica, que sí que es una clásica, no es un nivel increíble, pero es la clásica belga que abre la temporada, ¿vale? Que por ejemplo Luis Mas y Jorgensen
estando en el Movistar, se meta en esta fuga como si fuera un cualquier equipo continental, pues la verdad que me parece un poco malo. Es cierto que creo que, si no me equivoco, en esta carrera el Movistar era de los equipos que tenía bastante corredores jóvenes, porque precisamente yo creo que el más mayor es el que mejor lo ha hecho, que es Roeland, pero Kurai no es muy... Bueno, y también Kurai no es muy viejo, no es muy mayor, Jacobs tampoco, luego Jorgensen tampoco, así que era un equipo bastante joven, por así decirlo. Aunque Roland al final y Jacobs... Bueno, a Jacobs también se ha visto, pero sobre todo el que se ha visto al final es a Roland, aunque no ha atacado, pero por lo menos sabemos que estaba en el grupo, por ejemplo, de Bubanae. Luego, cuando estaba tirando esto, estaba tirando sobre todo CCC, que ahora hablaremos. De hecho, la escapada ha llegado a tener a 6 minutos. Pero luego, entre que han empezado las inclemencias del tiempo, lloviendo mucho, haciendo mucho viento, pues han ido recortando, porque ha habido intentos de abanicos. Los primeros metros, digamos que por así decirlo, no se ha hecho, pero cuando quedaban más o menos 120 kilómetros, el pelotón se ha partido y, por ejemplo, en el grupo de cabeza, o sea, en el E2, persiguiendo, digamos, a estos escapados que ya hemos comentado de Luis Jorgensen, de Isani Passens y Boaro, pues estaba gente como Stuben, Stenek Stibar, Nils Poliz, que luego no se la ha visto mucho, hay que decirlo, Lou Rowe, Van Aert, así que bastante gente de nivel. Luego les han cogido como a los 100 kilómetros, ha vuelto a ver otro intento de abanicos, pero ahí es cuando ya han cogido a la fuga. Y cuando quedaban más o menos unos 90 kilómetros, han hecho un poco un preludio. Tisbe nos lo ha intentado. En esta franja de kilómetros más o menos del 90, cuando quedaban 90-70 kilómetros hasta el ataque final de la fuga, que ha sido al final la que ha llegado, ha habido como varios equipos inconformistas que lo han intentado, porque la verdad es que se había parado, aparte también, entre que se había parado un poco y luego encima el viento estaba de cara, pero bueno, ha habido luego cuando quedaban unos 85 kilómetros, que ahí sí que se ha liado, por así decirlo, el taco, que ha habido ahí sí con los abanicos, el pelotón partido por 1000 pedazos. Por ejemplo, en el grupo de cabeza estaba Van Aert, Greg Van Avermaet, Matteo Trentin. De hecho, en el grupo trasero, en el E2, le seguía el campeón del mundo, Matt Pedersen. Y luego, una vez que se han reagrupado como a menos 80, luego cuando quedaban 77 por ahí, han ido probándolo, por ejemplo, gente como Trentin y en Stan. Aquí el trabajo hay que darle un 10, que bueno, ya hablaremos más durante el vídeo de hoy, pero digamos que ahí ha hecho de secamiento, por así decirlo, el que alrededor del The Kuning Team de Klerk ha hecho un trabajazo hoy. Bueno, como siempre lo hace, pero hoy ha hecho un trabajazo este corredor belga, porque saltaba a Trentin, le perseguía, le cortaba. Volvía a atacar Ian Stannard, le volvía a coger, y así todo el rato. También luego ataca incluso Van Aert, hasta que ha llegado al kilómetro 70, cuando quedaban 73 kilómetros, que cuando ha atacado Tim Declerc. Luego Lampaert ha llegado un poquito atrás y es cuando le ha dicho... Porque la verdad es que, por ejemplo, si solo se hubiera ido Tim Declerc, pues la verdad es con la fuga, digamos que no hubiera sido una opción ventajosa para The Kuning. Pero una vez que se ha metido Lampaert, que era uno de los, digamos, favoritos junto a Asgreen, incluso Jungels, a Stibar, pues la verdad es que les venían perfecto, porque tenían a un super gregario y luego a un posible a un favorito. A lo mejor no claro favorito como hubiera puesto, que ya la hemos hablado, ya me lo diréis de la vuelta al Garbe, que dije que Greg Van Avermaet veía muy bien. Tal vez tanto como Greg Van Avermaet no le veíamos, pero, bueno, o por lo menos yo no le veía, pero luego se ha visto que Lampaert estaba bien, pues bueno, se ha metido Tim Declerc, Lampaert, Matteo Trentin, que hoy CCC. ¿Cómo explicar esto? Los primeros kilómetros ha estado bien y para meterse en la fuga ha estado bien, porque ha metido uno de sus dos líderes, que estaba entre Greg Van Avermaet y Trentin. Por ejemplo, Trentin y Van Avermaet, cuando han hecho el abanico principal, estaba ahí con Wout Van Aert, así que bastante bien. Pero luego aquí Matteo Trentin se ha metido, que la verdad es que era una buena opción, era uno de los favoritos, porque al sprint yo creo que era el más rápido, sinceramente. Luego Mike Teunissen, que es la verdad es parecido a lo de, por ejemplo, CCC,
que ya que tenían a dos líderes claros, como era Wout van Aert y Mike Tennyson, pues había metido uno de los dos, por lo menos. También hay que decir de Mike Tennyson a su favor que este año debuta en carretera en esta carrera, la Oslo. También hay que decir otra cosa a favor de Wout van Aert, que es la primera carrera en ruta que hace desde que se cayó en la contrarreloj del Tour de Francia. Si me diréis, ¿ha participado en ciclocross? Sí. Bueno, en algunas carreras ciclocross sí. Pero en ruta es la primera carrera que hace desde que se cayó en el Tour de Francia, ¿vale? Luego también se ha metido Frison. Pues la verdad es que el Lotto Soudal, la verdad que no puede estar muy contento. Perdón esto que voy a repartirles agua. Os pido disculpas. Vamos ahí a darles agua y bueno, vamos a seguir comentando. ¿De quién estaba hablando? Sí, de Lotto Soudal. Lotto Soudal, metiendo a Frison, sí que es buen corredor el belga, pero la verdad es que yo creo que hubieran preferido meter o a Philippe Gilbert o a Tim Wellens, sinceramente, que para mí eran su dúo. Así que Lotto no podía estar contento con la situación, como por ejemplo podría estar de Koenig con un gregario y con un favorito, luego Jumbo Visma con uno de sus líderes, luego CCC metiendo uno de sus líderes, Lotto Soudal no. Luego, por ejemplo, Roots de The Education First. Education First es otro equipo que no podía estar contento porque Education First, por así decirlo, el favorito que tenían era Sepp Van Marken. Sí que es cierto que Halvorsen, por ejemplo, le podría ayudar, que bien, pero sobre todo el favorito era Van Marken y se había metido Roots. La verdad es que no podría estar muy contento. Luego Trek, que hay que comentar una cosa de Steven, aparte de que he ganado, y ya lo sabéis. Hay que decir que si hace una semana, bueno, no sé los días exactos, pero hay que recordar que en Algarve se cayó Steven y de hecho hizo unas declaraciones Steven de que no sabía si le iba a perjudicar esta temporada de clásicas, y de momento por lo que se ve, por lo menos en la Oblop, no se la ha visto porque ha sido el más fuerte. Luego, por así que vamos a decir del Trek, porque creo que no vamos a hablar salvo de Stuben más, pero por ejemplo Kirsch ha caído en una curva. Luego Matt Pedersen, el campeón del mundo. Hay que decir que al principio, sobre todo en la parte de los abanicos, del viento, de la lluvia, ha estado bastante activo, pero luego no ha podido estar en el final. Otro Trek es otro de los equipos que podría estar contento, y ya no por el final, sino por el tipo de corredor que le habían metido. Luego Sunweb, Sorscrack Andersen. A ver, con Sunweb tengo un problema porque sí era, por así decirlo, uno de sus líderes, Sunweb. A ver, vamos a mirarlo. A ver, Sunweb. Pues sí que, por ejemplo, Sasha Sutherland, por cierto, ha abandonado, pero sí que era uno de sus líderes, por así decirlo, junto a Tis Benoit. Sí que es cierto que Tis Benoit, por ejemplo, subiendo es mejor que Sorscrack Andersen, pero en el final, en el sprint, tiene más sprint Soren-Crack Andersen. Lo único que al final no ha podido estar porque a falta de 2 kilómetros le han soltado sus dos últimos compañeros de fuga, como es Yves Lampaert y Jasper Stuyven. Luego, una vez que ha habido este grupo, luego trabajando por detrás Ineos, que aquí Mike Tennyson, aunque para Jumbo Visma no ha acabado bien, y de hecho vamos a hablar más adelante, pero este corredor, si hubiera ganado Mike Tennyson o Wout van Aert al final hubiera remontado, a Pascal Enhor le deben algo, porque cuando estaba trabajando Ineos para Jan Stannard, Lou Rowe, la gente que estaba tirando, este hombre estaba por detrás cortando todo el rato. Luego de hecho ha atacado porque, por ejemplo, en cabeza ha habido un intercambio de corredores. Por ejemplo, se han quedado Declercq, Lampard, Stuyven, Frison, Trentin, Tennyson, Crack Andersen. Por ejemplo, se ha caído el Rush. También, bueno, sí, se ha caído el Rush. Luego, luego se ha formado como un segundo grupo en el que estaba unos 2 minutos Lucas por Berger del Bora, que no hemos hablado mucho de él. Del Israel Cycling, la verdad que hay un corredor que ha desaparecido totalmente, que es Nils Polit, que el año pasado hizo segundo en París-Roubaix, pero hoy al alemán no se lo ha visto. Luego Efhorn, que aparte de hacer de ese cante a Ineos y la gente que quería tirar, luego se ha metido, por así decirlo, en una segunda fuga. Luego Godin, el corredor de... Lo diré. Joder.
de Total, oye, por cierto, hablando... Mira, se está aquí, joder. Godín de Total, que por cierto a Testra no es que se la haya visto muchísimo. Sí creo que estaba en la parte final del pelotón con Banan, no estoy 100% seguro, pero a Testra no se la ha visto mucho. Luego Van Gestel, el corredor del Circus Wanty, si no me equivoco, Van Gestel, vamos a mostrarlo, Van Gestel, Sport Blanderen, Alpecin Fenix, que como digo, a la falta de Sasa Modolo y de Matthew Van Der Poel no se les ha visto. A ver por dónde... Bueno, pues Van Gestel también estaba ahí en el E2, que ahora mismo no les encuentro. Bueno, se estaba al lado de Ineos. Bueno, pues Van Gestel también estaba. Luego en el pelotón estaba como a 2 minutos y medio. Luego ha habido un poco... Bueno, vamos a seguir hablando un poquito. Luego cuando ha llegado el Moren-Versan, cuando quedaban 43 kilómetros y ya cuando las cotas, digamos que empezaban a estar más juntas unas entre otras, pues hemos visto cómo Frison y Tim Declerc estaban empezando a sufrir. También te digo que Frison, lo que digo de Lotto Soudal, yo creo que Lotto Soudal era de los que no estaban contentos porque hubieran preferido meter o a Tim Wellens o a Philippe Gilbert. Luego encima ha habido un momento en el Molenbeek, un momento bastante interesante en el que, por ejemplo, se ha puesto a tirar Craig Andersen para que Frison y Tim Declerc no llegaran. Pero a ver, yo creo que Craig Andersen, el corredor de Sunweb, aquí lo que buscaba con tirar después de coronar Molenbeek era que no llegara Tim Declerc, porque Tim Declerc era uno que le puedo... A ver, a lo mejor ya en cotas ya había mostrado debilidad, pero en el llano a lo mejor, y es lo que ha hecho, Tim Declerc le podría hacer un trabajo increíble a Island Park. Cuando quedaban unos 40 kilómetros por la inconformidad, ha atacado Van Marke con Wout van Aert, que no ha sido la primera vez. Yo creo que Van Marke, entre que Education First, por bueno, tenía que estar ahí. Luego Wout van Aert sí tenía, por ejemplo, en cabeza a Mike Tinier, siempre creo que para él era una manera, por lo menos quería intentarlo. Luego ya veremos lo que ha hecho, pero bueno, la ha intentado pero no les ha salido bien. Luego otros corredores estaban ahí los 7 de cabeza en el E1. Luego en el E2, por ejemplo, se ha unido Hausler, lo que os digo, Hausler, desde que le vimos ahí, por ejemplo, en Arabia Saudí luchando con Bauhaus, que hizo un segundo puesto, pues hoy se le ha visto juguetón. Luego por Berger del Bora, que ya hemos hablado de él. Bierman del Israel Cycling, lo que digo, Nils Polit no se lo ha visto. Einhorn, el que ha hecho un trabajo brutal. Van Gestel ya hemos hablado. Y aquí va, por ejemplo, Van Marken y Van Aert les han cogido. Luego, por ejemplo, en una cota, que ahora mismo en Leverk, estaba tirando Lampard de la fuga. Yo creo que aparte de pararle un respiro a Tim Declerc para, bueno, le habrá dicho Tim Declerc, a ver, yo no voy a estar ilimitadamente, tengo las fuerzas ya limitadas, Lampard, trabaja un poquito, dame un poquito de oxígeno para intentar llegar. Luego, como les he dicho, al grupo de Van Aert y Van Mark antes de llegar al E2 les han cogido, pero luego cuando quedaba en el Berendiers, cuando quedaban menos 32 kilómetros, ha vuelto a atacar con Tis, Benoit y Van Aert, que a pesar de que Benoit tenía, por ejemplo, a Craig Andersen por delante y Van Aert tenía a Max Tinesen, pues aquí sí que han llegado. Y aquí es cuando viene una estrategia increíble. Una vez que ha llegado Wout van Aert al grupo de Einhorn con también Tis Benoit, Einhorn se ha puesto a trabajar con Wout van Aert. Aquí hay dos cosas. Aquí la diferencia era aproximadamente de 1 minuto respecto a, por ejemplo, al grupo de Trentin. Aquí hay dos perspectivas después de lo que hemos visto en el Campermoor. Yo creo que viendo esto, si lo hubiéramos dicho, hubiera sido un momento raro, pero yo creo que Max Teniesen al equipo le había avisado: no estoy bien, por favor, atacar para detrás, y por eso han pedido a Wout van Aert que atacara, y por eso han puesto a Einhorn trabajar para él para intentar llegar, porque Mike Teniesen, el holandés, no se encontraba a tope. Una vez que han visto esto, a pesar de que estábamos antes de ventaja teniendo a Tim Declerc y a Lampard, pero ahora mismo, imagínate que Einhorn hace un trabajazo y Wout van Aert se junta con Mike Teniesen. Esto ya no es ventajoso, pues ha puesto a trabajar en el pelotón
a Kasper Asgreen para que cogiera a Einhorn y a Wout van Aert. De hecho lo han conseguido, han reagrupado y ahí han devuelto otra vez, por así decirlo, la ventaja estratégica a Yves Lampaert y a Tim de Klerk, que eran los, sobre todo Lampaert, uno de los favoritos. Luego cuando quedaban unos 23 kilómetros, digamos ya a las faldas, cuando quedaban poco para llegar el Kappenmoor, ha hecho un trabajazo de Klerk en el llano, bueno ya lo habéis dicho, que si hubiera ganado Lampard, y bueno, aunque haya quedado segundo Lampard, le debe una cena a Tim de Klerk porque ha tirado cuando estaba ahí en los abanicos, en la lluvia, luego secando ataques, luego encima que ha estado en el grupo de la fuga final, luego te ha quedado quinto, increíble. Pues haciendo un trabajo, dejándose llevar, luego como hemos dicho en el Kappenmoor, bueno, por así se ha mostrado bastante flojito en la parte final de Clary y Frison, que ya he dicho que por ejemplo en la Keberg lo he dicho que estaban sufriendo, en el Molenberg ya estaban sufriendo, pues en el Kappenmoor ya se han dejado bastante bien. Luego el tercer corredor que me ha sorprendido bastante, que es Mac Teniusen, pero también hay que decir una cosa de Teniusen, por eso he dicho lo de Wout van Aert, que a lo mejor bueno, Teniusen había avisado que no estaba tan bien, por eso Wout van Aert había atacado y luego Einhorn en el segundo grupo le estaba ayudando, que han llegado a tener como un minuto y medio. Luego Teniusen es el tercer corredor que se ha quedado. Luego el cuarto que se ha quedado es Trentin, el corredor de CCC, que para el equipo polaco es una pena porque Greg Van Avermaet venía bastante fuerte. Luego encima habían metido en la fuga buena Mateo Trentin, que era el más rápido si hubiera aguantado en el Kappenmoor, pero solo se habían quedado por delante que los dos que más fuertes se habían mostrado en las ascensiones, que son Jasper Stuyven y Lampaert, y como a 5 o 10 metros que luego ha conseguido neutralizarles, digamos, en la bajada y en el llano ha sido Søren Kragh Andersen. Luego, por ejemplo, en el Bosberg pues no ha pasado nada, salvo que a Jasper Stuyven sobre todo se le veía muy fuerte subiendo junto a Lampaert. Ahí Kragh Andersen la verdad es que lo ha sufrido bastante. Luego se ha formado un trío de cabeza, por así decirlo, después del Kappenmoor y después del Bosberg, que era Stuyven, Lampaert, Kragh Andersen, que han empezado... Bueno, al principio Lampaert estaba tirando solo, pero luego han entrado enseguida los otros. ¿Por qué? Porque es que si llegaban el E2 Trentin, probablemente les quitarían las pegatinas en el sprint. Luego en un E3, incluso imaginaros lo que había caído Tiniesen, digamos, de nivel que les había llegado Frison y de Klerk. Y luego, como decimos, cuando quedaban unos 2 kilómetros, ha atacado Lampaert, la ha seguido Jasper Stuyven y en ese momento es cuando han soltado a Søren Kragh Andersen. Luego, también cuando digamos que ha cogido Jasper Stuyven después del ataque de los últimos 2 kilómetros a Lampaert, le ha apretado ahí, casi le suelta, pero menos mal que Lampaert se ha acercado ahí, pero finalmente en el sprint Jasper Stuyven ha sido bastante rápido, que como he dicho no le afectó la caída de Algarve para nada, pero no sabremos lo que le deparará. Por ejemplo, decepciones para mí van a haber más el CCC, porque tenía dos bazas bastante buenas. Van a haber más al final los que estaban en el pelotón, salvo Bupanar, Sepa Market y Renault, que sí que se han movido al final por la propia estrategia de la carrera, no han estado ahí cuando quedaban 73 kilómetros en la fuga, y eso les ha acabado perjudicando. Luego tercero Kragh Andersen, después de Lampaert y Stuyven. Cuarto Trentin, quinto de Klerk, increíble, lo que os digo, de Klerk, aunque no hayan ganado hoy de Kuning, que para de Kuning perder así, pues ha sido, lo siento por la ambulancia, malo. Lo de Kuning, como digo, que me desconcentro por la ambulancia, pues han tenido la ventaja por tener a De Klerk y a Lampaert en la fuga, luego casi la pierden con Jumbo Visma, pero al tener a Green en el pelotón le han mandado a tirar para que cogieran a Einhorn y Van Aert para devolverles la ventaja. Luego la han tenido, pero les ha salido un hombre mucho más fuerte como Jasper Stuyven. Luego sexto Tiniesen, lo que os digo, también el Jumbo Visma es otro equipo que ha perdido. Yo creo que el movimiento ese ha provocado los abanicos. Luego Butpanar está bien, pero al fin ataca con Van Marke, con Tis Benoit. Luego la estrategia ahí les ha fallado porque Mike Teniusen estaba flojito, aunque yo creo que Teniusen ha avisado al coche de sus compañeros que atacaran porque él no se veía fuerte y por eso han atacado y se ha puesto en Jorge a trabajar.
pero finalmente para mí, para Jumbo-Visma, por lo menos para mí sería un fracaso. Por ejemplo, el séptimo Oliver Naesen, también para el corredor de AG2R ha sido un fracaso, aunque ya venía diciendo que no se encontraba muy bien capaz para disputar. Noveno, Stefan Kuhn, que bueno, el grupo más ha visto en algún ataque y luego Kuhn ha quedado bastante bien. Décimo, Senechal, que bueno, para mí, vamos a ir hablando un poquito de decepciones, por así decirlo, porque tenemos que hablar más o menos de ello, ¿vale? Para Lotto Soudal, pues una decepción porque han metido a Frison, que es buen corredor el belga, pero yo creo que habrían preferido 100% a Gilbert o a Tim Wellens, aunque a Gilbert ahí se le ha visto en el Campbell, en el Kappelmoor tirando con Bud y con Greg Van Avermaet. Jumbo-Visma lo dicho. De Kuning, bueno, al final les ha salido Jasper Stuyven, aunque para ellos es un fracaso. Israel, a Nils Polin no se la ha visto apenas. A Birman por lo menos se ha metido en el Education First. Bueno, la intenta con Barmar, que luego Rusa está en una parte de NL1 en la primera escapada, pero al final no ha podido aguantar. Así que bueno, Van Marke pues lo ha intentado ahí con Banner, pero mal. CCC, pues bueno, Greg Van Avermaet para mí era uno de los favoritos por lo que habíamos visto sobre todo, por ejemplo, en Algarve, pero finalmente no ha podido aguantar. Luego Mateo Trentin, pues bueno, le ha perdido al final, pero ha hecho un cuarto, aunque podría haber ganado si hubiera aguantado el sprint. Luego AG2R, pues a pesar del séptimo puesto de Oliver Naesen, aunque él hubiera avisado de que venía mal, pues bueno, mal para él. Luego Total, por ejemplo, Van Gestel ha estado ahí, pero Nicky Testras no se lo ha visto mucho. Trek pues muy bien. Max Pedersen se ha visto bien en los primeros kilómetros cuando estaba lloviendo, cuando tenían el viento. Luego Stuben se ha metido en la fuga. Luego es el que yo creo que estaba más fuerte para las cotas y finalmente se han mostrado bajando. Luego Kirsten, el luxemburgués, ha caído en una curva. UAE, también otra de las decepciones. Christophe, de hecho, no sé si lo tengo apuntado, pero se ha quedado desde las primeras de cambio en una cota. Estoy buscando por si lo tengo apuntado en qué cota se ha quedado, pero creo que no le estoy encontrando. Bueno, pero es lo que os digo, se ha cortado muy pronto. Luego, en Grupama, hombre, pues ha hecho un décimo puesto un noveno puesto Kunk. Sunweb, pues a ver, con Crack Andersen al final han hecho un tercero, la han soltado ahí en los dos últimos kilómetros. Luego Tris Venom la intenta, pero para devolver la ventaja de que Uninatra ha empezado a trabajar con Casper Asgreen y les han cogido bastante pronto. Bahrein Mérida, pues bueno, Hausler por ejemplo se lo ha visto al corredor australiano bastante bien. Luego delante a los demás corredores no se les ha visto. NTT Valgren al principio, sobre todo con los abanicos, se lo ha visto bastante y estaban en ese grupo de 16 antes de que cogieran a la fuga de Juice Mas, pero al final no les ha visto bastante. Luego Ineos lo han intentado, pero Enjol estaba haciendo ahí un trabajo de secamiento increíble. Y han estado también atacado, pero a los demás, no, salvo trabajando, no se les ha visto mucho. Luego por parte del 5 Westy, pues se ha visto sobre todo, bueno, Fredo por ejemplo abandonado, pero la verdad es que no se les ha visto mucho. Luego Bora la intenta con Postberger, ahí ha estado en el E2. Mitchelton la verdad es que tampoco se ha visto mucho. Lo mismo digo de la Astana. Movistar, bueno, Roeldans hasta en el final en el pelotón, por lo menos de Senechal y compañía. A Jacobs también se ha visto bien, pero ¿qué queréis que os diga? Que Movistar tenga que meter en la primera fuga en una carrera como esta dos corredores como si fuera un continental, pues me parece bastante mal. Hombre, lo de Alpecin también es un poco putada, por así decirlo, que por ejemplo Sasha Modelo y sobre todo Van Der Poel se pongan malos. Luego el Sport Blanderen, pues la verdad es que no se ha visto mucho, salvo que en la primera fuga, si no me equivoco... A ver, un momento, te voy a comprobarlo. Ah, no, ha sido en el Vanguard. Bueno, no se les ha visto mucho. Luego por parte del Cofidis, bueno, Wilson creo que ha abandonado, pero tampoco es que se les haya visto mucho. A la gente de Arkea ya vemos que, por ejemplo, Wuhan y sobre todo Nairo van como un tiro, pero no se ha visto. Pasen se ha metido en la última fuga. La verdad es que ha sido una buena carrera, que al final ha ganado Jasper Stuyven, como digo. El equipo en general ha estado bastante bien. Mira, por ejemplo, aquí ha quedado primero Greg Van Avermaet. Bastante mal.
De hecho estuve en donde está. Estuve en todavía ni ha llegado. Bueno, pero ¿esto qué es? Bueno, fatal el juego. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like. Bueno, espérate, Senechara que en la verdad ha quedado décimo y aquí noveno. Bueno, ahí está más o menos en el juego. Así que bueno, espero que os haya gustado el resumen. Dale a like, suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós.